Les decía entonces que la categoría esta de hegemonía permitía articular las demandas que no están necesariamente vinculadas. Por ejemplo, la demanda por la inseguridad no necesariamente está vinculada a la demanda de gatillo fácil, ¿no? Sino que eso es una articulación política. O sea que nosotros, digamos, necesitamos más seguridad, quiero leyes penales más duras, más graves, quiero gatillo fácil. No es una cuestión necesaria, sino que es una articulación política que se va construyendo en el sentido, a partir de mucho tiempo. También podríamos decir, me siento inseguro, quiero que el Estado salga y otorgue más beneficios sociales y que le asegure el trabajo y el techo a todas las personas que no tienen posibilidad de tenerlo. Digamos, si bien suena medio disparatado este discurso, podría ser así, digamos, también, ¿no? Es decir, es una forma de construir una articulación entre dos demandas, ¿no? Y esas demandas articuladas se van construyendo o van conformando, se van conformando detrás de justamente este significante vacío, que es esta posibilidad de construir una, bueno, de alguna manera un imaginario, podríamos decir, que contenga a esos distintos sujetos, ¿no? Entonces, detrás de estas grandes frases, por ejemplo, proyecto nacional, etcétera, bueno, todos de alguna manera nos identificamos de alguna manera, ¿no? Todos no, una mayoría, ¿no? Entonces, justamente, el analista del discurso trabaja sobre esas lógicas de construcción de lo político. Entonces es interesante justamente cómo pensar esta cuestión. Bueno, les voy a compartir, a ver, para que vayamos viendo. Entonces, ¿cómo hacemos con el análisis del discurso, ¿no? Entonces, que es un poco lo que nos interesaba hoy trabajar, digamos. Dentro de este gran mapa teórico del análisis. Bueno, primero tenemos que saber qué es el objeto que tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos de alguna manera empezar a recortar este, este objeto? Siempre pensando qué cuestiones nos interesan, ¿no? Podemos elegir también un corpus y vamos a trabajar con discursos, con textos, con imágenes, bueno, con un montón de cuestiones podemos trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar con los libros de los intelectuales. Me parece que es un lindo laburo, porque de alguna forma van marcando un poco el pensamiento de ellos y marca una instancia de reflexión interesante para tener, ¿no? Pero podemos poner, por ejemplo, bueno, uno de los autores también interesantes de esta tradición es Van Dijk, no solo Laclau, ¿no? Van Dijk, que habla de justamente el análisis del discurso político. Fíjense qué interesante, porque esto también lo plantea Laclau, pero en realidad lo plantean todos los autores del análisis del discurso. Es decir, la característica, ¿por qué un discurso es político y no? ¿Cuál sería la diferencia? Es la cuestión de la construcción de un nosotros y un ellos, ¿no? Digamos, fíjense que en general, vieron que ahora se mezcla todo, entonces hay un cierto discurso, digamos, que se define
como no polarizado, entonces dice, bueno, los otros polarizan. Bueno, pero en realidad ese discurso también es polarizador. Pero en todo caso, ¿por qué? Porque justamente todos los discursos políticos construyen nosotros y un otro, ¿no? O sea, nosotros somos estos que hacemos esto, esto y esto, a diferencia de aquellos que hacen tal otra cosa, ¿no? Es la característica básica del discurso político. Eh, y esta otra cuestión que a mí me parece interesante, que te estoy marcando ahí con el cursor, es decir, que las ideologías, a diferencia también de la perspectiva marxista clásica, las teorías del discurso hacen hincapié en esto. Las ideologías no son negativas ni falsas, ¿no? Lo que hay son diferentes ideologías. Entonces, el analista del discurso trabaja sobre eso. No dice, esta ideología es más verdadera que aquella. Todas las ideologías son recortes parciales del mundo y son formas de construir un orden a, a ese caos que es el mundo exterior, ¿no? Y que nos dan una perspectiva. Es decir, el liberalismo no es más real que el marxismo, o el marxismo es más real que el revisionismo histórico, ¿no? Son formas de dar un sentido a la lógica de las sociedades, ¿no? Y hay que pensarlos de esa manera, ¿no? Eh, bueno, y esto es interesante, las ideologías, digamos, actúan en distintos niveles, construyen un orden interno, construyen una exterioridad y después le hablan siempre a alguien que no está del todo convencido, ¿no? El paradestinatario. Es decir, hay alguien que está ahí, en el medio, ¿no? Entonces, como que intentan construir argumentación. Son persuasivas los discursos políticos, por naturaleza. Incluso, digamos, los discursos más cabeza de termo, por decirlo de alguna manera, así coloquialmente hablando, supuestamente nos quieren convencer, o sea, son persuasivos. ¿Está bien? Eh, por ahí no son efectivos, pero son persuasivos según su propia dinámica. ¿Está bien? No es un discurso, no es una categoría muy fina la de cabeza de termo, pero viene bien, digamos. Este, este es un clásico también de los textos de análisis del discurso en la historia argentina, que se llama Los fundamentos discursivos del fenómeno peronista, ¿no? Que se llama Perón o muerte, y es un libro de Verón, no de la Brujita, sino de Liceo, y Silvia Sigal, ¿no? Son dos autores, es un libro muy leído, muy discutido, muy interesante, ¿no? Que trabajan justamente con esta cuestión que me parece interesante. Fíjense, les voy a leer esto. Dice, que está ahí, lo están viendo. Como todo comportamiento social, la acción política no es comprensible fuera del orden simbólico que la genera y del universo imaginario que ella misma engendra dentro de un campo determinado de relaciones sociales. Ahora bien, el único camino para acceder a los mecanismos imaginarios y simbólicos asociados al sentido de la acción es el análisis de los discursos sociales. Analizar los discursos sociales no consiste en estudiar lo que los actores dicen por oposición a lo que hacen, puesto que el análisis del discurso no es un análisis de contenido y no se limita a la descripción de las representaciones conscientes y explícitas que los actores tienen de sus propios comportamientos o de los demás. El análisis de los discursos es indispensable porque si no conseguimos identificar los mecanismos significantes que estructuran el comportamiento social, no comprenderemos tampoco lo que los actores hacen. Es decir, hay un supuesto grande en la teoría del análisis del discurso. ¿Que cuál es? Que existe un, eh, un supuesto que es que justamente lo que los actores hacen, lo hacen porque piensan el mundo y sus consecuencias de una determinada forma.
¿Está bien? Entonces, el analista del discurso no dice si es verdad o no, si tienen razón o no. Analiza la conformación de esos ideales. A ver, los libertarios piensan que Alberto es comunista y está haciendo una revolución comunista maoísta. No importa a mí, digamos, por supuesto me parece totalmente disparatado, pero de todas maneras no importa eso. Lo que importa es ver los efectos reales de esa construcción de sentido, que los tipos realmente están luchando contra el comunismo, expresado ahora en el frente de todos, en Alberto, qué sé yo. No importa, el analista no tiene que decir si eso es verdad o no. El analista importa entender a esos actores y las lógicas y lo que hacen, porque lo que hacen está relacionado con el imaginario que construyen. ¿Está bien? ¿Se entiende la cuestión? Entonces, esa es un poco la cuestión eh, del análisis del discurso, ¿no? Bueno, de Laclau entonces hablé también un poquito antes. Eh, por ejemplo, algunos trabajos, les di varios para que lo vean. Eh, Hay uno que estaba muy bueno, que es eh, este de Barbieri, ¿no? Las huellas, ¿no? La persistencia del peronismo en el kirchnerismo, ¿no? Entonces se discutía si el kirchnerismo era peronismo, ¿no? Bueno, discusiones que se daban que este autor quiere, o esta autora quiere romper. Entonces, fíjense, utiliza el concepto de huellas, es decir, las huellas son marcas en un camino, ¿no? Como metáfora también. Entonces, si yo voy a buscar huellas, voy a buscar marcas de una trayectoria en un discurso. Entonces voy a analizar un determinado discurso y voy a ver las marcas que me permiten vincularlo a un discurso anterior o a una tradición anterior. En este caso, el peronismo, ¿no? Bueno, entonces la autora marca un poco esas huellas. Está bueno, digamos. Después, yo les di también el de Soledad Montero, que trabaja el discurso kirchnerista y la forma particular que lee los 70, etc., ¿no? Y esta idea, fíjense que es interesante, relato. El relato también es otro término que está bastardeado ahora por la prensa, ¿no? Como ese relato, inventaron acá. El relato es justamente un poco, es esta idea que le da de alguna manera orden, nos da significación, nos da un sentido de la historia, un sentido del mundo. Todas las ideologías un poco parten de esto, ¿no? Ahí me dice, me estoy quedando sin bueno. Bueno, cuando se corta y, digamos, tienen ustedes ahí como para abordar los textos y después les grabo un mensajito de audio ahí en el WhatsApp, ¿no? Pero acá, esta idea también, por ejemplo, el etos que es la imagen que el locutor construye de sí mismo, ¿no? Esto es otra cuestión también muy interesante como para trabajar, ¿no? Eh, por ejemplo, la peronización de los universitarios durante los años 60, esto es otro trabajo interesante. Digamos, ¿qué significa peronizarse? ¿Qué operaciones discursivas se dan? Eh, Otros, digamos, para poner otros ejemplos. Esto, por ejemplo, la idea de estos significantes o estos puntos nodales del discurso, democracia, libertad, fin de la especulación, hiperinflación, bueno, cómo el menemismo construye una hegemonía, ¿no? Y cómo de alguna manera estos significantes empiezan, digamos, a articularse y a construir una cadena de significación importante, ¿no? Bueno, eh, acá
Esto es interesante, por ejemplo, esto es un análisis cuantitativo del discurso, con motivo de, esto era para la jefatura de campaña de gobierno porteño del 2007, creo. Entonces estaba Macri, Tellerman y Filmus, y les cuentan las palabras que cada uno dice, ¿no? Esto dice algunas cosas, no nos dice otras, porque, por ejemplo, digamos, qué tipo de significación se le da a cada una de esas palabras, ¿no? Bueno, lo cuantitativo tiene de alguna manera alguna limitante, ¿no? Pero nos ayuda también justamente a entender. Bueno, eh, no quiero que se haga demasiado más largo porque si no después como que no lo van a ver el video y la idea es que lo vean. Les agradezco a Fabián y a Matías por acompañarme y les pido disculpas, pero mañana justo se nos complicaba. Y aprovecho estos minutitos que nos quedan para hablar del trabajo final. El trabajo final de la materia va a ser el famoso y nunca y malogrado, podríamos decir, a esta altura de los acontecimientos, este, trabajo práctico 1, ¿no? Entonces, avancen en el trabajo práctico 1, cuando lo tienen, me lo mandan y vamos a hacer, digamos, un encuentro personal ahí con cada uno y con cada una, donde yo les pueda hacer una devolución eh, más detallada de los eh, trabajos, ¿no? Entonces ahí me parece que podemos empezar a pensar esto. Eh, entonces, bueno, ¿les parece que hagamos así? Eh, la clase del viernes que viene cierran con Laura, por ahí paso yo en un minuto y los saludo, aprovechando que estén todos, y quedamos con este trabajo práctico 1, que es como la puerta de entrada para que vaya conformando los proyectos. ¿Les parece bien? Perfecto. Dale, dale. Voy a tratar de ser un breve en un minuto. Sí. No, a mí lo que me interesó mucho fue la construcción del discurso del campo en el 2008, Ah, porque bueno, terminó siendo un discurso que terminó apropiando sectores no vinculados al campo. Y bueno, bueno, con todas las contradicciones, pero también fue un discurso que terminó siendo hegemónico a partir de los sectores que lo apoyaban, ¿no? Que sí, terminaron yo estoy construyéndolo. totalmente de acuerdo con esa interpretación. Es un buen ejemplo, porque vos fíjate, es un particular, que en este caso, sectores que se oponen a la suba de retenciones, pero que es una demanda por no intervención del Estado en este caso, pero que pierde su particularidad y, digamos, se articula con significados de, por ejemplo, de república, de antiestatismo, de... Incluso, sí, incluso la propia interna del campo, porque de la zona que soy yo, que fue un piquete muy claro, duro, que es Coronel Dorrego, los carteles que decía fuera Grobo Patel. Era una puja entre los arrendatarios, digamos, los cerealistas del pueblo que habían perdido frente al avance de Globo Patel, que pagaba más la fanega. En definitiva, no le importaba ni la retención, ni lo que le importaba era que Globo Patel había escupido el asado. claro. Y así en muchos lugares era interesantísimo todo lo que pasó. No, pero fíjate que interesante, porque ahí interesa analizar el nivel político, porque la medida esa termina poniendo del mismo lado sectores que estaban enfrentados, ¿no? Entonces, evidentemente ahí, digamos, eh, hay algunas cuestiones que no fueron tenidas en cuenta y cómo, de alguna manera, se consolida un frente eh, político donde había un reclamo puntual. No me subo a las retenciones, ¿no? Pero detrás de eso se termina construyendo un frente político que se articula con las demandas ciudadanas, con los cacerolazos, con demandas de seguridad. Bueno, empieza, digamos, como a todo eso empieza, se tiende ahí. Entonces, me parece un buen ejemplo para entender a la CLO.
se empieza a perder esa particularidad y empieza a ganar, digamos, se empieza a construir una identidad colectiva, ¿no? Empezaron a poner banderas en todas las tranqueras de los campos, como la patria Fíjate, y la somos bandera, nosotros, la la patria bandera somos nosotros. argentina, la bandera Claro, sí, sí. argentina como cuestión también de crítica a los políticos partidarios, ¿no? Entonces, esto no es partidario, no es político, es argentino, digamos, ¿no? Justamente, esa es la lucha hegemónica. Parece súper interesante el planteo, Fabián. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Eh, Hacemos así, el viernes que viene paso a saludarlos, le robo un par de minutos a Laura, que va a estar dando clase, y le- nos vemos después mano a mano con el trabajo práctico número 1, que va a ser el trabajo final para acreditar la materia. ¿Eh? Y una vez que me lo mandan, hacemos un encuentro personal para que yo les pueda dar una mano más para el avance. ¿Eh? ¿Les parece? Dale, dale, Bárbaro. Mauricio, un Bueno, abrazo. Bueno, les mando un abrazo grande y bueno, nos vemos luego. gracias. Chao, chao. Hasta Nos vemos. luego. Chao. Chao, Mati.